Como les adelantó Ludmila, vamos a empezar a trabajar sobre el bloque 3 de planilla de cálculo, así que ya estuvieron haciendo algunas actividades con el tema del diagnóstico. Vamos a abordar algunas cuestiones que estuvieron flojas en el diagnóstico, aunque no fueron muchas, y vamos a trabajar sobre una actividad. Vamos a hacer un pequeño juego van a tener que responder unas preguntas. Vamos a ver cómo nos va con esa herramienta. La hemos probado en otros cursos, pero no con tanta gente, así que vamos a ver cómo trabajamos. Nos vamos a dar un rato para responder unas preguntitas respecto a planilla de cálculo, y a partir de eso vamos a trabajar sobre los aspectos generales y vamos a ir avanzando sobre algunos temas un poco más complejos de la planilla. Así que en un rato ya arrancamos. Vamos a arrancar la clase entonces. Los que se vayan sumando retomarán desde donde estemos. Bueno, buenas tardes primero. Mi nombre es Gustavo Astudillo, y soy, junto con el grupo, parte de la cátedra del taller de ofimática. También muchos me reconocerán porque soy también parte de Introducción a la Computación, así que estoy en las dos cátedras. En este taller, lo que bueno, hemos venido haciendo con Estela, que es con quien originalmente, junto con Leandro, pero inicialmente con Estela arrancamos desde que se creó la carrera. Así que bueno, nos hemos repartido un poco esto de las clases de profesor de texto, de planilla de cálculo, y después se sumará Leandro con las nociones de seguridad, sistema operativo, algunas nociones básicas de resguardo de la información y demás. Pero bueno, lo que nos compete hoy es la planilla de cálculo. Como decía antes, ustedes ya arrancaron haciendo un diagnóstico. Nosotros tomamos eso y, en función de sus respuestas, de las correcciones, tenemos una idea de cuánto manejan la planilla de cálculo. Los diagnósticos en términos generales estuvieron bastante bien, pudieron resolver apropiadamente la mayoría de los temas, así que en función de eso y de algunas otras cosas que vamos a ir avanzando sobre esta temática, vamos proponiendo diferentes actividades para avanzar sobre temas como el ingreso de datos, el formato de los datos, cómo mejorar el aspecto de una tabla, cómo generar el autorrellenado de información en la planilla, cómo generar un gráfico a partir de una tabla, y finalmente cómo editar ese gráfico en función de las características que le queremos dar, cambiando escalas, formatos, colores y demás. De eso se va a tratar lo que abordamos en la planilla de cálculo. Bien, Erika. Sí, el abanico es grande, entre gente que hizo el diagnóstico perfecto y gente que tuvo más errores o pudo hacer parte del diagnóstico. La idea es retomar desde un punto medio, digamos, tratando de no dejar a nadie afuera. Diferentes actividades que vamos a ir haciendo. También pueden ir, como siempre, consultando a los diferentes tutores para que les den una mano si están más atrasados, si necesitan alguna cuestión en particular. La idea es ir tomando, en función de lo que ustedes resuelven, ir tomando decisiones sobre la marcha, y tratando siempre de abarcar todas las temáticas y no dejar a nadie afuera digamos, por no saber. La idea es que acá estamos aprendiendo, y quienes estén más atrás con los conceptos posiblemente tendrán que poner algún tiempo extra para llevar adelante las actividades, pero si hiciera falta, recuerden que podemos organizar bien clases de consulta, o vía los foros de consulta nos pueden
plantear sus dudas y desde allí poder trabajar con las dudas más o menos puntuales. También una buena estrategia es avanzar sobre videos o tutoriales que haya en internet, en muchos casos más sobre estos temas de ofimática. Hay muchísimas personas que han puesto a disposición, digamos, sus conocimientos sobre cualquiera de los temas. Entonces ustedes desconocen algún tema en particular, pueden ir a un buscador y poner eso que quieren hacer, y también encontrarse con diferentes materiales. Bueno, también discernir, digamos, si esos materiales son apropiados o no, pero por ejemplo, están las ayudas de Microsoft, que son muy valiosas y muy claras al momento de explicar algo. Están en el viejo formato de paso a paso. Hace clic acá, después en el 2 hace clic allá y vas a encontrar con esto otro y así. También, si tienen la oportunidad de acceder a YouTube, también poder buscar material en esa fuente de información. Bien, como les dije, más allá del diagnóstico y de las cuestiones asociadas que pudimos obtener desde allí, la idea de la clase es empezar a trabajar con un conjunto de preguntas que hemos preparado y que vamos a utilizar un software que se llama Socrative. Les voy a pasar un enlace. Bueno, el primero es un enlace, http://socrative.com. Si quieren pueden poner hasta ahí o pueden copiar y pegar todo en el navegador hasta login. Bien, este es el espacio de Socrative y este es el botón de login, y entonces cuando ustedes hacen clic allí les aparecen dos opciones: como estudiante o como docente. La idea es que ustedes elijan como estudiante, Student Login, y allí les va a preguntar su nombre y les va a preguntar el nombre del aula. El nombre del aula, ustedes también se las pasé por el chat, y se llama Aula GJA, y cuando ponen ese aula le va a empezar a hacer algunas preguntas de planilla de cálculo. Esas preguntas están asociadas a un archivo que ustedes van a tener que abrir y sobre el que vamos a trabajar en la clase. Si ustedes vienen a nuestra aula en Moodle, acá está en el bloque 3, planilla de cálculo. Hasta aquí llegaron ustedes con el diagnóstico y tienen el foro de consultas. Lo van a ver, pero hasta aquí le hemos habilitado el trabajo 6 y el 7. El archivo sobre el que vamos a trabajar hoy es este que está acá. Se llama TP6. Este es el archivo, tiene dos pestañas, una que se llama lo básico y tiene datos cargados, y otra que se llama fórmulas y funciones y tiene una tabla por aquí y otra tabla sobre la que vamos a trabajar por aquí. Más a la derecha también aparece un gráfico sobre el que vamos a mirar un poquito también en un rato. Así que tienen que tener abierto este archivo, tuvieron que ingresar al Socrative para poder acceder al juego, y ahí le va a empezar a hacer algunas preguntas. Esas preguntas están relacionadas con los datos que están cargados en este archivo. Así que los invito a jugar un rato. Cualquier duda que tengan pueden levantar la mano o preguntar por el chat y vamos a estar atentos a las preguntas. Bien, ya hay varios que están adentro y contestando. Tengan en cuenta que tienen que tener abierta, o sea que las preguntas son sobre el archivo, si no algunas preguntas puede que le resulten un tanto fuera de contexto porque no tienen el archivo. Estas preguntas son sobre el TP6. Sí, puede ser que tarde en entrar, dependiendo de la conexión. La idea, como en el caso del diagnóstico, es hacer algunas preguntas sobre cuál es el contenido del archivo y sobre algunas cuestiones asociadas a Excel. Una vez que terminen, queda esperando como para seguir jugando con otra actividad. Nosotros es la única que vamos a hacer, así que pueden cerrar Socrative una vez que hayan contestado todas las preguntas,
Recuerden que los trabajos prácticos no se entregan, en ningún caso hay solicitud de entrega de los trabajos prácticos, así que el trabajo práctico 6 que ahora estamos resolviendo utilizando esta herramienta Socrative, pues va a aparecer un conjunto de preguntas similares o casi las mismas para que ustedes respondan, las pueden responder en un cuaderno, en un procesor de texto. Recuerden que no se entrega, ¿no? En el mismo archivo, ir escribiendo en el mismo archivo de Excel, ir escribiendo cosas. Después de la clase, corroborar o seguir trabajando sobre el trabajo 6. Vamos a trabajar sobre estas preguntas ahora en clase, no es que van a desaparecer ya, no vamos a trabajar más sobre esto, es justamente sobre lo que vamos a trabajar. En lugar de arrancar con la explicación directamente, les quería hacer algunas preguntas. Vuelvo a decir, estas mismas preguntas están en el TP6. Si ustedes entran, fíjense que si yo abro el TP6, acá dice descargar el archivo que ustedes ya descargaron. La descarga está acá abajo del todo, si no, ese es el mismo que le hicieron clic ahí. Y después hay un conjunto de preguntas para la hoja lo básico y para la hoja fórmulas y funciones, para la tabla 1 y para la tabla 2. Estas son las preguntas del TP6, sobre los conceptos que vamos a trabajar en la clase de hoy. Así que la van a tener disponible a Socrative. Después que termine la clase voy a cerrar la evaluación, pero las preguntas las tienen acá directamente y es sobre lo que vamos a trabajar en la clase. Bueno, a ver cómo vamos muy bien, tenemos un montón de respuestas. Esto es lo que yo veo como docente, quien completó ya la actividad, que es lo que respondió, y entonces yo en función de preguntas me puedo dar cuenta acá relativamente rápido cuáles son los temas que están como más flojos o que podrían traer más dudas. Igual es un trabajo que uno debería acostumbrarse a esto de trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo, así que también desde allí es una buena práctica. Vamos a ir retomando ahora. Bien, esta es la planilla con la que estábamos trabajando y la primera pregunta, ¿por qué el 1,5 está a la derecha, en la celda donde está, y el 1,5 está a la izquierda? ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? Ahí Cecilia dice que los números se alinean a la derecha. Sí, vos también. Lo que dice Ezequiel también es muy importante sobre la coma. Sí, esa es la idea entonces un poco. Acá en esto que me parece siempre que es una cuestión básica de la planilla de cálculo, es saber ingresar los datos y saber qué entiende la planilla cuando yo le ingreso los datos. Es una cosa básica y que muchas veces gente que maneja más o menos bien la planilla de cálculo no lo tiene tan claro. Y entonces después se pueden cometer errores. La carga de datos es lo más básico en una planilla de cálculo. En función de eso uno debería conocer cuando yo cargo los datos qué espera o qué reacción va a tener la planilla de cálculo en función de lo que yo cargue. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo, que es el 1,5 y el 1,5. Como mencionaron ustedes, la diferencia está en que el 1,5 es un número y lo ubica a la derecha de la celda, y el 1,5 no lo considera como un número, si bien nosotros podríamos encontrar esto en un contexto de un supermercado, por ejemplo, si alguien pusiera, o si uno viajara a otro lado, que usan el punto como separador decimal y lo ve, no le resultaría extraño. La planilla directamente lo considera como un texto. Entonces, esto es un número y esto es un texto. Imagínense de haber cargado 200 registros, 200 valores con el punto y que termine siendo algo que está mal hecho, entonces uno tendría que hacer, bueno, alguna cosa para cambiar el punto por la coma, etcétera, pero trabajó un montón de tiempo de gusto. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que distinguir, que los números se ubican a la derecha y los textos a la izquierda. En la celda, cuando yo cargo sin ninguna alineación. Fíjense que yo tengo acá las opciones típicas de alineación, izquierda, centro y derecha, y no están activadas para ninguna de las dos celdas. Esto también me sirve para decir que las planillas de cálculo solo aceptan textos o números. Ténganlo en cuenta
porque lo vamos a trabajar durante toda esta primera parte en la que hablamos de la carga de datos. Tenemos solamente dos cosas, textos o números. No acepta ninguna otra cosa. Sin embargo, un poco de ir avanzando con la planilla, va a ver que tiene como, pareciera como que tiene otras cosas que permite ingresar la planilla, pero eso no es cierto. Son todas cosas, trabaja o con textos o con números, y lo que sí nos va a permitir es dar cierto formato para adaptar esos números a algo más conocido, o para adaptarse, como en este otro caso, del siguiente valor que nosotros tenemos en la primera columna que se llama número, que es un valor un tanto extraño para ser un número. Tiene números, sí, tiene una coma, entonces uno diría, sí, bueno, es un número, pero después aparece una E, un más, un 12. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Ezequiel dice notación científica. Qué grande, Ezequiel. Sí, tal cual. Sí, señor. Sí, está bueno la observación de Cecilia, que en las calculadoras es lo mismo. ¿Y por qué Aldana aparece cuando los números son muy largos? ¿Por qué cuando los números son cortos no? Bien, ahí responde Aldana también, y es cierto, es cuestión del tamaño, es un recurso. Nosotros podemos escribir un número en notación científica como este, diciendo 1, 2,8 por 10 a la 20, y, o sea, no necesariamente yo voy a tener que escribir un número largo, lo podría escribir en notación científica. En este caso, este número entra acá en la celda, pero lo va a escribir siempre en notación científica. Tengo la posibilidad de agrandar el tamaño de la columna, y si tengo esa posibilidad de hacerlo y no tener conflicto con las columnas, con lo que yo puse arriba, podría trabajar con todo el número y si no expresarlo en notación científica. Si no le entra en la celda, lo que va a hacer es lo convertir a notación científica, pero también yo puedo escribir, como hice con este número, en notación científica. Una cosa importante es que en la barra de fórmulas aparece el número sin notación científica. Si se fijan acá, yo escribí en notación científica y acá escribió el número normal. Eso tiene que ver en muchos casos, y lo vamos a ver puntualmente, con el tema también del formato, de cómo la planilla trata de mostrarnos las cosas para que nosotros entendamos qué es lo que hay en cada lugar. Eso de darle un poco de semántica, de sentido a los valores numéricos, se puede ver en estas otras celdas de acá. Y tenemos 5, 5 y 5. En todos los lugares dice 5, pero en un caso dice 5%, en otro caso 5 centímetros y en otro caso 5 pesos. De estos 5, ahora que saben cuál de esos son números y cuáles son textos, exactamente, de acá yo me puedo fijar que estos dos están a la derecha, entonces son números, y este está a la izquierda, y entonces es un texto. Yo podría hacer, si quiero, que lo vamos a ver en algún momento, poner este 5 centímetros como un número sin mi tabla fuera de centímetros, y entonces yo quisiera que aparezcan los números en términos de centímetros. Yo lo podría agregar. Estos números yo los puedo escribir de esa manera. Automáticamente, cuando yo escribo 5%, 7%, perdón, se da cuenta que es un número. Sin embargo, si yo, como lo hice antes, pongo 7 centímetros, no entiende. Centímetros no entiende, pero porcentaje sí. Hay cosas que las planillas entienden porque ya reconocen cierto formato. Si nos vamos a la barra, van a ver que el formato de porcentaje y el formato de moneda son dos formatos que reconoce, dos símbolos que reconoce. Entonces, si bien lo puede escribir usando el símbolo de porcentaje, no hay problema, no lo toma como algo extraño, sino es algo que conoce y lo puede usar. Lo mismo si yo le escribiera 7 pesos, también lo reconoce como un símbolo de moneda y lo toma como un número, cosa que no me pasaba con el centímetro. En esa primera, bueno, hubo bastante controversia respecto de por qué era de que los números estaban de un lado o del otro. En la segunda,
que preguntamos por lo de notación científica, bueno, hubo muchos más aciertos. La tercera pregunta, que hablaba que en la columna B, nos cambiamos de columnas, dice que hay dos fechas, perdón, hay fechas y horas. ¿Por qué las dos primeras están a la derecha y la tercera a la izquierda? Esta tenía un poquito de truco porque en realidad había dos preguntas que eran correctas. La gran mayoría que respondió A y C podrían haber elegido esta es correcta, esta es correcta, esta es correcta. Nada más que como tenían que responder las dos, el sistema lo toma como incorrecto, pero todos los que respondieron A o C están en lo correcto. Las primeras dos son fechas y la que está en la celda B4 no es una fecha válida. Miremos un poco esto. Bueno, entonces ahora estamos en esta columna, en la columna B, y se mostraban tres fechas. Las primeras dos son correctas y la tercera no. Esto es básicamente porque, como en el caso de los números, voy a agrandar para que se note bien, estas dos están a la derecha y esta está a la izquierda. Como yo les dije que usaba o bien texto o bien números, esas son las únicas dos cosas que usa, tienen que tener eso en cuenta a la hora de las fechas. Las fechas que son números. Entonces, como son números, ya vamos a ver qué entiende la planilla en un minuto, pero tienen que tener en cuenta que si quieren que la planilla identifique la fecha como número, entonces me debería aparecer, perdón, como fecha y pueda trabajar con las funciones de fecha, con las cuestiones asociadas a la fecha que me permite hacer la planilla, con los cálculos que puedo hacer asociados a la fecha. Tengo que garantizar de que entienda que son fechas y las ponga a la derecha. Si pone algo a la izquierda, entonces eso no es una fecha. Yo podría decir de 2020, es una fecha conocida, la pone a la derecha, yo la puse con barras y le cambió el formato y no me dejó esas barras, pero sí sigue siendo una fecha. Podría volver a poner esa fecha como 03, otro formato que nosotros solemos usar es con el guión de 04 del 20, por ejemplo, y esa también la entendió como fecha. Yo podría poner 3 de abril de 2020 y eso también lo entendió como fecha. Fíjense que acá lo que le molesta es que le pusimos un punto en el medio, eso no lo está entendiendo, pero 3 de abril del 20 sí lo entendió como fecha. Entonces, acá tenemos todo un abanico de opciones de cómo colocar una fecha y en todos los casos se entendió que era una fecha. Yo había dicho que fechas no son, digamos, no las entiende como fechas como nosotros entendemos, digamos, como es otra cosa. Si alguien nos dice una fecha es un número, sí, tiene número, pero también tiene una barra de qué número es una fecha. Bueno, para la planilla es un número y es la cantidad de minutos que pasaron desde el 1 de enero de 1900. Entonces, entendiendo que es un número, yo tengo cualquiera de estas fechas. Está en formato fecha. El resto de las celdas, por ejemplo estas, están todas en formato general. Cuando yo miro el formato, dice que está en formato fecha. Fíjense qué pasa si yo la paso a formato general. Aparece un número. Ese es el número que representa la fecha. Y por eso puede hacer cuentas después con la fecha. Le vuelvo a poner el formato fecha, me pone la fecha correspondiente asociada a ese número. Les había dicho que el 1 de enero de 1900 era el momento 1. Fíjense que si yo lo paso a general, esto es el 1. Desde ahí inicia y desde ahí empieza a contar. ¿Qué pasa con las fechas previas a eso? No se pueden hacer cálculos con fechas previas al 1 de enero de 1900. Y creo que es de 2999, digamos, pero bueno, tiene mucho espacio para adelante. Esto nos va a permitir después
poder hacer cuentas y a partir de eso puede empezar a decir, bueno, periodos de tiempo, si yo le sumo uno, puede cambiar de día, si yo le pido que calcule valores entre fechas, va a poder hacerlo porque está trabajando con números. Como son las fechas, son números, puede hacer operaciones con las fechas. Así que lo único que yo tengo que tener en cuenta, tanto con la fecha como con la hora, es cargarla en un formato apropiado para que no me pase esto de que me quede a la izquierda y entonces yo no pueda hacer cálculo. Si mi intención es solamente, no sé, estoy armando una planilla y quiero poner la fecha de la planilla, una planilla vacía para que firme una asistencia, por ejemplo, un grupo de gente que va a alguna reunión, alguna actividad, le pongo la fecha, no importa si es número o texto, es una planilla que yo voy a imprimir, no tiene ninguna importancia. Sin embargo, si ustedes quieren después hacer algún cálculo con esa fecha, sí van a necesitar que esté puesta a la derecha. La próxima pregunta, Silvia pregunta sobre esto de los 5 centímetros, cómo puedo lograr que pase a ser un número y que me respete lo de los 5 centímetros. Básicamente estos formatos que están acá se pueden personalizar y entonces yo le puedo poner lo que yo quiera, números, grados, la clase que viene, algo de eso ya vamos a ver, algún poco de personalización, y si no, pueden preguntar por el foro. Bien, ¿qué pasa con los textos largos? Hay un texto que arranca en la columna C y que aparentemente abarca tanto la celda C2 como la D2 como la E2. Y acá entonces preguntábamos si eso era cierto, si ese contenido estaba en las tres celdas. Y eso es un error muy común. El texto está acá. Si yo pongo cualquier cosa acá, el texto aparentemente se trunca o desaparece. Lo miro acá, en la C2, está completo, no se truncó. Si yo le quito esto, como tiene espacio en las celdas contiguas, entonces sigue mostrándolo. Pero esto no significa que haya contenido en esta celda. Digamos, la mínima unidad de información que nosotros tenemos en una planilla de cálculo es la celda, ¿tá? Este cuadradito que está, en este caso, recuadrado la celda activa con un recuadro verde. Y en ese lugar yo puedo poner información. Yo podría poner un texto mucho más largo, un párrafo, y siempre va a estar en una celda en particular, asociado a una celda en particular. Las celdas que están al lado, si yo, llegado el caso, necesitara más espacio que aparezca siempre, lo que tengo que hacer es agrandar el ancho de la columna y entonces, ahora sí, si yo pusiera un número, no lo trunca. A veces esto se puede hacer y a veces no, porque depende de lo que yo tenga arriba y abajo, porque por ahí yo agrando una columna y después acá tenía, no sé, por acá abajo tenía número, y entonces me queda este texto de número y acá tenía así 1, 2, 3. Entonces esto me queda así como bastante desprolijo. Todo un tema el agrandar o achicar una columna. Muchas veces dices, bueno, la agrando acá y después cuando sigo hacia abajo cargando la información me doy cuenta que no me convenía agrandarla. Entonces, bueno, algunas cuestiones que trabajamos sobre el diagnóstico fue lo de combinar celdas, ¿tá? Que tener un conjunto de celdas y ese conjunto terminen convirtiendo en una sola. Acá yo seleccioné las tres celdas, voy a combinar y fíjense que ahora esta celda se convirtió como si fuera una sola celda. La información básicamente sigue estando solo en C2, digamos, pero yo ya no tengo acceso a D2 y a E2. Podría poner, había puesto número por allá abajo, ahí me quedaría un poco mejor y ya no puedo cortar esto. Si yo tuviera que poner algo, tendría que ser al costado y ya no lo trunco. Son algunas cuestiones que uno puede ir trabajando y en función de estas diferentes funciones que tiene la planilla, ir acomodando los datos de manera que queden no solamente bien cargados, sino conservando cierta estética que si yo tengo que imprimir la planilla, estaría bueno que así fuera. Jorgelina dice que si también puedo usar el ajuste de texto. Si yo le coloco ajuste de texto, todo el texto que yo ponga va a respetar el tamaño de la celda. Esto agranda el tamaño de la columna.
y ahí tengo el problema, perdón, el alto de la fila. Y ahí tengo el mismo problema que el ancho de la columna, el alto de la fila. Porque si yo tuviera algo acá como el 1.5 muy chiquito, entonces queda muy descontextualizado. No hay una forma, no hay una respuesta para que esto quede bien, digamos. Uno tiene que empezar a jugar con estos recursos, con el tamaño de la columna, con combinar, con ajustar el texto. Otra opción es girarlo al texto. Entonces, tratar de ver si de esta forma yo puedo, obviamente que reducir el tamaño del texto también ayuda. Jugando con todo esto puedo ir acomodando las cosas para que funcione mejor desde lo estético. Experiencia y sabiendo cómo van a ir quedando las cosas y viendo las herramientas que uno tiene o conociendo el conjunto de herramientas, puede uno asesorar a alguien para que haga tal o cual cosa un poco mejor, que la planilla le quede un poco más estética. Si pasamos a la otra pestaña, en la tabla 1 tenemos una pequeña tabla que hay 3 grupos y esos grupos tienen 2 fechas y una cantidad asociada a esas fechas para cada grupo, digamos. Esto sería una pequeña tabla. Bueno, en esta primera columna tenemos todos textos, están todos alineados a la izquierda, lo cual es bastante obvio. Digo obvio porque son letras nada más. En la primera fila tenemos todas las etiquetas de las columnas, es decir, grupo, y abajo están los grupos, fecha, y abajo están las fechas, otras fechas, y abajo están las fechas, cantidad, y abajo están las cantidades. Estas son las etiquetas de las columnas. Es bastante común denominarlos de esa manera, como estas que están acá arriba son las etiquetas de cada una de las columnas en general. Dentro de mi tabla, estas son las etiquetas de cada una de las columnas. Como cuando voy a denominar una celda, tengo que referenciarla primero por la columna y después por la fila. Si estoy acá es la B2. Eso es importante. Bueno, lo mismo que los bloques o rangos de celdas se identifican con los extremos, pero ya nos vamos a meter un poco más adelante con eso. Lo que preguntaba en qué celdas hay funciones. Había todo un conjunto de celdas, hubo pocos que las identificaron todas, hay solo una fecha, no hay ninguna función. Esto lo tengo que mirar en la barra de fórmula, porque acá yo no veo nada. O sea, yo lo único que veo en todas estas celdas, si alguien me pregunta, mirando solo esto, acá lo único que veo son fechas. Si miro en la barra de fórmulas, en la B3 hay una fecha. En la B4 hay una fórmula. En la B5 hay una función. Lo mismo en la C3, C4 y C5, la función hoy. Y acá está la función aleatorio entre. Bajo la columna cantidad también hay una función, en todos los casos es días, que depende de los valores de las celdas que están a los costados. ¿Por qué esto es una fórmula y no una función? Perdón, Cecilia, si no la están leyendo en el chat, lo que dice es que la función supongo que no le está dando los valores adecuados, entonces que si el Excel 2007 no tenía esa función. Habría que buscarla, si no podemos hacer esto. La función días lo que hace es la resta entre este valor y este valor. Podemos reemplazar la función días por esta resta. La resta de lo que está en C3 menos lo que está en B3. Volviendo a esto para no irme y dejar a algunos ahí perdidos con lo que estoy haciendo, esta expresión que inicia con igual, esto es otra de las cosas que reconoce la planilla. Básicamente reconoce textos y números, pero una cosa que también reconoce son fórmulas y funciones. Esas son las 3 cosas que reconoce, y hasta acá es todo lo que reconoce. Ahora sí que no vamos a agregar más nada. En el caso de las fórmulas, como es este,
igual B3 más 45. En este caso es algo que no existe, que lo creamos nosotros, es una suma, es una expresión muy simple, es una suma, pero esto no existe como parte de las funciones de la planilla. Entonces, nosotros lo inventamos usando otras funciones o los valores de la celda o constantes, como el 45, y entonces es una fórmula. Cuando hacemos uso de las funciones predefinidas, en este caso aleatorio, o sea, al azar, un valor al azar, también comienza con el símbolo igual y después coloco el nombre de la función. Ya no vamos a detener en concreto sobre las funciones. Acá estamos como en esta primera etapa de ver con qué nos podemos encontrar en una planilla. Muchas funciones necesitan más información. En este caso necesita los valores entre los cuales va a elegir un número aleatorio, y yo le puse entre 40.000 y 45.000 para que sean valores relativamente actuales de fecha. Después está la función hoy, que lo que arroja es el día de hoy, y después esta función que me decían que a varios no les funcionaba, que calcula la cantidad de días que transcurrieron entre estos dos valores o estas dos fechas, ¿tá? Que están en este caso reflejadas en estas dos celdas y separadas por un punto y coma. Ya nos meteremos con ese tipo de cosas. Entonces, había funciones en todas estas celdas, menos en estas dos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque inician con el símbolo igual y van a tener un nombre, y entre paréntesis podría tener algo, como en este caso de días, o podría no tener nada, como en el caso de hoy. Y aleatorio entre también tiene esta información entre paréntesis. Y en algunos nombres, cuando son los nombres así compuestos, digamos que no es como día, como hoy, tienen un punto que separa el resto de los nombres. Los datos que acepta textos, números y fórmulas y funciones que se distinguen por un símbolo igual que se pone al inicio. Uno dice, bueno, yo quiero sumar en una planilla y digo 5 más 4. ¿Qué pasó? No sabe sumar. Lo más básico de una planilla de cálculo, unos cálculos más básicos de la suma, no la sabe hacer. Yo le puse 5 más 4 y no solamente no sabe hacerlo, sino que además me lo puso a la izquierda, es un texto para la planilla. Bueno, fíjense que esto es justamente lo que yo les decía respecto de lo que uno puede hacer en la planilla y lo que uno debiera saber que acepta la planilla. La planilla acepta números, sí. Yo puedo hacer operaciones, sí. Pero esto para la planilla es un 5, un símbolo y un 4. No entiende de qué se trata, entonces cualquier cosa que no entiende es un texto. Si yo pongo un 5 solo, sí, no pasa nada, lo pone a la derecha. Si yo quiero poner una fórmula, hacer un cálculo, entonces le tengo que decir, bueno, te voy a ingresar un cálculo, y entonces 5 más 4, enter, y ahora sí sabe sumar. Si yo le pongo alguna cosa que no entiende, directamente lo manda a la izquierda, es un texto. Entonces tienen que estar atentos a ese tipo de cosas. Veamos entonces la siguiente, cómo se obtiene el valor de la celda B4, decía. Ya lo estuvimos charlando un poco. Si voy a la B4 y le hago doble clic, me va a mostrar cómo es que, desde dónde obtiene el valor. Yo podría leerlo, obviamente que si yo vengo a la barra de fórmulas, veo B3, puedo hacer un seguimiento desde acá, desde la B3, pero si yo le hago un doble clic, me lo pinta de celeste al número y a la celda desde donde saca la información. Esa información viene de sumarle a la celda, al contenido de la celda B3. Es incorrecto, aunque uno lo usa habitualmente, decir le sumo a la celda B3. Lo que yo le sumo es al contenido de la celda B3. Se mete en la celda, ve qué hay y ahí hace la suma. Decirlo así, el contenido de la celda B3 sería lo correcto, pero si yo digo le sumo a la celda B345, está muy bien. A propósito, usé sumarle a la fecha.
tengo una fecha y le suma a este 1 de enero del 2018, le suma 45 días. Eso significa, si yo le quiero dar semántica a esta fórmula, a la fecha que está al 1 de enero del 2018, le sumo 45 días. Si no fuera un número, si las fechas no fueran números, no sabría cómo sumarle 45 días a una fecha. Pero yo puedo hacer este tipo de cosas en la planilla, y si yo hubiese puesto 1 de enero 2018, fíjense lo que pasa. Dio error por todos lados. Esta fecha no es una fecha válida. Es como si yo digo, a ver, a esta mesa súmenle 45 días. Súmenle 45. Uno dice, una mesa no le puedo sumar 45. Bueno, sería una cuestión por el estilo. En cambio, si a uno le dicen, bueno, a 3 súmale 45, tiene sentido. Acá pasa lo mismo, digamos. Como esto es un texto, no tiene sentido sumarle algo, y entonces también nos podemos dar cuenta de cómo las planillas de cálculo tiran los errores, que es bastante rudimentario. Ahora le han agregado hace bastante tiempo este comentario acá al costado, que dice un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo, digamos, complementan con algo de semántica, pero hasta hace relativamente poco tiempo tenía que interpretar toda esta frase con esto que decía acá, numeral y entre signos de admiración valor. Entonces decía uno, ¿cuál fue el error? Y lo mismo pasa con estos porque dependen de estos valores. Este que está acá dependía de estos dos valores. Este es un texto y no le puede restar, no puede hacer esta resta. Y como este dio un error, entonces este también da un error. Bueno, volvamos al 1 de enero, creo que es irrelevante también la fecha, y ahí se resolvió. Una cosa que también se deduce de esto, que las planillas están permanentemente rehaciendo todos los cálculos. Uno acá abajo, que dice listo, si uno tuviera cálculos muy complicados, muchos cálculos, podría llegar a ver la palabra calculando, o en realidad no, creo que es calculando, que cambia por un instante, está haciendo cálculos y uno tiene que esperar a que esté listo ese cálculo para poder seguir trabajando. Eso no nos va, en general no nos va a pasar, por más que la planilla esté muy llena de datos, tendrían que ser cálculos en extremo complejo y con una máquina que no soportara esos cálculos como para que la planilla demorara en hacer los cálculos, pero está permanentemente haciendo esos cálculos. Esto lo pueden ver como este aleatorio va calculando números aleatorios, cualquier cambio que yo fui haciendo, si yo pongo 15 acá, automáticamente va cambiando estos números, van cambiando. Si lo borro de acá, otra vez cambian. O sea que está permanentemente ante cualquier cambio que yo haga en la planilla, no importa si tiene relación con esa celda, vuelve a hacer los cálculos y vuelve a hacer los cálculos de toda la planilla. Bien, ya casi terminando. Esto también ya lo trabajamos, que esta función devuelve un número aleatorio. ¿Cómo logro que ese número se convierta en una fecha? La mayoría, más del 80%, colocaron como correcta esta respuesta. Bien, lo que teníamos en este caso de aleatorio, que habíamos visto, aleatorio debería darnos un número al azar, y deberíamos ver eso. Si nosotros colocamos igual aleatorio. Fíjense que una vez que uno empieza a escribir una función, se da cuenta de que es una función, sobre todo porque yo le puse el igual, entonces empieza a buscar entre las funciones, y yo con poquitas letras ya puedo elegir cuál es la función que quiero usar. Y vamos a ponerle otros números más chiquitos, entre 20 y 100, por ejemplo. Doy Enter, y acá entre 20 y 100 me da 91. Fíjense que esto no es una fecha, aleatorio no devuelve una fecha, sino un número al azar. ¿Cómo logro pasar de ese número al azar a una fecha?
Si, fíjense acá cuando yo cambio. Acá está en formato fecha, acá está en formato general. Si esto yo lo paso a formato fecha, se convierte en una fecha. Eso es porque es un número y tendría que tener algún sentido, digamos. Yo tendría que ver que este valor, fíjense que es el 31 de marzo de 1900, tendría que tener algún criterio para usar esto. Incluso acá, en el ejemplo, tendría que poner ya números más grandes para poder trabajar sobre fechas más actuales. Esta fecha me quedó un poco desfasada respecto, porque el ejemplo ya tiene algunos años, capaz que tendría que levantarle el número, porque a medida que pasan los años, obviamente el número es más grande. Bien, y esa era la última pregunta que teníamos respecto a esta planilla. Lo que queda por hacer, ahora estoy atento al chat, no sé si alguien quiere, o a los micrófonos, habilitamos los micrófonos si alguien quiere hacer alguna consulta hasta acá, algo que le haya quedado como duda. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, si no, si les quedó algún pendiente después y quiere preguntarlo por el foro. Siempre decimos, el momento para preguntar son los momentos de clase, donde estamos todos aprendiendo, no hay pregunta incorrecta, no hay pregunta que esté mal. A veces este medio nos puede jugar un poco en contra si se nos pasan las preguntas que están haciendo por chat, pero como decía Pame, pueden levantar la mano, abrimos micrófonos, me preguntan puntualmente. También recuerden que por el chat pueden mandar el archivo de Excel, algo que hicieron, les pasó, les resultó raro. Una parte que no estaba en el Socrative y que tiene que ver con esta parte del autorrellenado de celdas, que también tiene que ver en algún punto, con la carga de datos. Hay una opción en que uno puede llevar adelante un proceso de autorrellenado. O sea, ¿qué quiere decir? Yo hasta ahora venimos cargando valores, así muy poquitos valores, y esos poquitos valores los vamos cargando o en función de cargar un valor puntual, como es en el caso de esta fecha, o en la fecha que está en la B3, o en la B4 haber generado una fórmula, o en la B5 haber utilizado una función, y todas esas cosas las vamos escribiendo. Pero en muchos casos uno tiene que cargar muchos datos de una sola vez, y entonces esos datos, sobre todo que muchas veces tienen que ver con los nombres que le damos a cada una de las columnas, que son muchas, o que queremos hacerlo de forma automática para evitar errores. Una función que tienen las planillas de cálculo es el autorrellenado de celdas. ¿Y eso cómo funciona? Básicamente, si ustedes ven la celda activa, que es esta, que es la que siempre está con el recuadro, si ustedes ven abajo a la derecha, el mouse pasa de este más gordo a un más finito, el puntero del mouse. Y eso pasa cuando yo me acerco al vértice inferior derecho de la celda. Si yo, una vez que tengo ese más finito, hago un clic y sin soltar arrastro hacia abajo, lo que ocurre es que se reproduce el contenido de la celda. Pero no siempre es una reproducción directa, así como copiar y pegar, digamos. Mejor dicho, algunas de las cosas que vamos a hacer acá también se pueden hacer con copiar y pegar. No en todos los casos funciona de la misma manera. En este caso, arrastramos y se reprodujo tal cual el contenido de la celda que teníamos, que era grupo A, grupo A, grupo A. ¿Qué pasa con la palabra enero? Si yo arrastro, fíjense que no pasa lo mismo que con grupo A. Dice
enero, febrero, marzo, abril. Cuando llega diciembre vuelve enero. ¿tá? Esta información la conoce la planilla, ya vamos a ver que en este caso es un tanto particular, pero esta información la conoce la planilla y podemos arrastrar y se da cuenta que nosotros queremos hacer este autorrellenado en función, en este caso, de los meses. Una cosa similar, el grupo A no le dice nada y entonces no hace más que reproducir lo mismo. Cuando tiene un texto, lo mismo pasaría acá con cantidad, lo podría reproducir para el otro lado. Lo que diría es cantidad, 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 cantidad. ¿Qué pasa con lunes, por ejemplo? Fíjense que pasó lo mismo. Ya sé que pisé el contenido de una celda, hay que tener cuidado con estas cosas. La planilla no me avisa que voy a borrar datos. Entonces, acá, por ejemplo, pisé un dato, la planilla no dijo nada, y lo perdí, podría ser sin darme cuenta. Así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Poniendo un punto, que para nosotros es lunes, funciona muy bien, digo, porque sigue poniendo los días de la semana. ¿Está? Entonces, si uno tuviera que hacer una tabla que tenga los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasa con el 1? Si yo arrastro, sorprendentemente, uno pensaría que me diría 2, 3, 4, 5, no me dice directamente, pone todos 1. Lo mismo con cualquier otro valor. ¿Está? Si yo tomo un valor numérico, fíjense que está a la derecha, así que son valores numéricos, y los arrastro, me aparece directamente el mismo valor. Vamos ahora a dar un pasito más. Hasta ahora lo único que hicimos fue pararnos en la celda, identificar el vértice inferior derecho y arrastrar. ¿Y qué pasó con un texto? ¿Qué pasó con un texto particulares como son los días de la semana y los meses? ¿Y qué pasó con los números? Y ya vimos un poco, en este caso lo reproduce tal cual, en este caso hace el autorrellenado en función del sentido que tiene enero, que es un mes. Lo mismo hace con Lun, y lo mismo, y algo similar hace con los números, reproduciéndolos, copiándolos tal cual. En realidad lo mismo que cuando tiene un texto lo reproduce tal cual. Y en el caso de meses y días de la semana, se da cuenta, le da un sentido, le da una semántica a eso y arma la secuencia. Fijémonos qué pasa si en vez de grupo A le pongo grupo 1. Si yo arrastro la A, me dice no es como en el caso de enero o lunes, que uno podría esperar, bueno, si conoce eso, capaz que conoce el abecedario, no conoce el abecedario, pero si yo en lugar de tener grupo 1 tengo muchos grupos y en vez de ponerle grupo A, le pongo grupo 1, si en el caso que se pudiera hacer eso, y después arrastro, automáticamente dice grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Bien, con lunes, ahora reproduce toda la palabra completa. Eso me había quedado como una cuestión pendiente. ¿Por qué está lunes y miércoles acá? Porque además de reproducir, si yo tomo una sola celda, si yo selecciono 2 celdas y arrastro, entonces se da cuenta cuál es la diferencia entre un valor y el otro. Entonces yo puse lunes, miércoles, viernes, domingo, martes. Fíjense que siempre les falta un día de la semana. ¿Está? Le falta el martes, del miércoles no tiene el jueves, y así, como acá había una diferencia de un día, entonces respeta esa diferencia. Lo mismo pasaría con enero y agosto. Entonces
tomando la misma diferencia entre enero y agosto, de agosto a marzo, de marzo a octubre, de octubre a mayo, etc. Fíjense que si yo agarro y arrastro, sabe cuál es la diferencia entre el 1 y el 1,5, que es 0,5, y entonces va avanzando de a 0,5, en lugar de hacer la reproducción esta que me había hecho antes, solamente 1, 1, 1, se dio cuenta de que había una diferencia y entonces aplicó esa diferencia y me permitió hacer este autorrellenado. Es medio raro que no nos deje hacer lo mismo con los números. Yo pongo 1 que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, eso sí se puede hacer, pero fíjense, yo ahí tengo el más común, ¿no? En el vértice inferior derecho tengo este más, no tiene, si yo lo arrastro ya vimos que pone 1, 1, 1, 1. Fíjense, yo voy a apretar la tecla control, ahí estoy apretando la tecla de control, la aprieto y la suelto, y aparece como un más chiquito arriba del otro más, digamos. Entonces, si yo arrastro ahí sí me permite hacer lo que nosotros hubiésemos esperado que hiciera, que era hacer una secuencia de números. Entonces, resumiendo, si yo tengo un texto, perdón, una última cosa, esto funciona, ya vimos, para cualquiera de los lados, ¿está? Si yo hago para acá, igual rellena para ese lado, si aprieto control y relleno para aquel lado, también rellena para ese lado. Bien, decía resumiendo, si yo tengo textos, me va a reproducir el mismo texto. Si yo tengo un texto y le agrego un número y arrastro, va a ir increciendo los números. Si tengo cosas como los meses o los días de la semana y arrastro, entonces va a ir incrementando los días de la semana o los meses. También funciona para la forma corta de los meses. ¿Tá? NFED, MAR. Entonces, tanto para los meses, forma corta, forma larga, o para los días de la semana, forma corta, forma larga, si yo arrastro, autorrelleno y van increciendo los días de la semana o los meses. Si yo tengo un número y lo arrastro, solamente lo único que hace es copiar ese mismo número. Si yo quiero que se genere una secuencia de números, entonces tengo que apretar la tecla control. Cuando estoy acá en el vértice, aprieto control, me aparece ese más chiquito y ahí sí me va a hacer una secuencia. Y finalmente, si yo tomo más de un valor, tanto sea para números, para días de la semana, para meses, o si yo lo quisiera hacer lo mismo para los grupos, le pongo 1 y 3, por ejemplo, y selecciono, y arrastro, como ya vimos, toma la diferencia entre el primer valor y el último y el segundo valor, y esa diferencia es el incremento que va usando para armar la secuencia. Una cosa que me quedó pendiente, pero no tiene mucha importancia, yo les dije que calculaba permanentemente los datos, y eso también funciona para los gráficos. Si ustedes, no sé si se habrán fijado mientras probaban la planilla, pero cada vez que yo cambio un valor, estos valores cambian y este gráfico que representa estas cantidades va cambiando en función de los valores que va tomando. Ahí va los gráficos por la característica. Una vez que uno los hace, podría, si tiene algún error, no tiene que borrar el gráfico, sino hacer el cambio que corresponda en la tabla, y en función de eso el gráfico se va a adaptar. Ahí que nos dio error,
el gráfico ya no puede, ya no tiene la posibilidad de hacer una gráfica, entonces toma esta forma y cuando yo resuelvo el error, vuelve dinámicamente a tomar esos datos. Es un detalle solo del funcionamiento también de la planilla. Como este gráfico está enganchado con esta tabla, entonces está vinculado o relacionado, entonces va a funcionar de manera dinámica, haciendo permanentemente todos estos, representando todos los cálculos que se hagan, todos los valores que... Para cerrar, vuelvo con estas cuestiones asociadas a los trabajos. Nosotros le dejamos visible el trabajo 6, que ya lo mencioné varias veces, pero se repite la actividad de hoy, estas preguntas. Acá está también lo de la tabla 2, preguntándoles qué pasa si arrastro, si arrastro con control o cosas por el estilo en base a esa tabla. Vean si pueden responder estas preguntas o si hacen estas cosas como para estas actividades como para consolidar lo visto en clase. Y el trabajo práctico 7 también está visible. Después van a ir apareciendo los otros trabajos prácticos. En este caso, también trabaja sobre el autorrellenado y sobre copiar y pegar fórmulas, que ahora que lo digo en voz alta, acá tienen para ingresar algunas fórmulas. Es un trabajo también relativamente sencillo que repite algunas cosas como, fíjense, acá tienen la oportunidad de hacer el autorrellenado, acá también usando control, si bien son 3, va mucho más rápido. Cuando tengan que cargar datos, por ejemplo, en este caso, podrían usar la función aleatorio entre, ¿tá? Entre 0 y 500, 600, bueno, fíjense cuáles son los valores, pero estos valores no tienen relevancia, digamos, son para ejercitarse, entonces podrían usar la función aleatorio entre para cargar los datos, usar la función promedio y la función suma. Son dos funciones de las más básicas. La clase que viene nos vamos a meter con esto de las fórmulas y las funciones un poco más en profundidad, pero como siempre hacemos, nosotros le proponemos un ejercicio que ustedes tienen que llevar adelante con los recursos que tienen, por ahí buscando en internet, como les sugería antes, y después retomamos esa ejercitación. Así que siempre ponemos por delante la actividad práctica y después retomamos en función de eso la teoría, y así tienen la oportunidad también de preguntar quienes no hayan podido o de resolverlo porque no conocían esos detalles de la planilla en este caso particular. Una cosa que se me pasó en esa ejercitación del práctico 7, supongamos que tenemos, después esto es todo un tema en particular, explicar el por qué pasa esto, y nos vamos a dedicar también a esta temática en particular cuando veamos la clase que viene, fórmulas y funciones, pero por ahora vean que sepan que funciona, como mágicamente, digamos. Supongamos, vamos a hacer una cosa sencilla, sumo estos dos valores. 1 más 1, 2. Y yo digo, bueno, yo quisiera tener, por ejemplo, le vamos a poner un título, valor 1, y si yo arrastro acá, voy a tener valor 2. Tengo los dos valores. Y acá le pongo total. Entonces, vamos a agregar el 8 acá que me falta, así tengo todo. ¿Yo qué tendría que hacer? Acá tengo solo 8, pero supongamos que incluso tenemos más. Bueno, entonces yo tendría que poner igual, sumar este, más este, dar enter, y así con los 8 valores, o así con los 400 valores que tenga. Nosotros ya vimos que
cuando tenemos una celda aparece lo de autorrellenado. Fíjense qué pasa. Si yo autorrelleno, cuando hay, en este caso es una fórmula, pero funciona exactamente igual con una función, ahora lo vemos. Fíjense que yo le había puesto en esta fórmula de donde salí la suma de estas dos celdas que están a su izquierda. Veamos qué hizo cuando autorrellené. La suma de estas dos que están a la izquierda, la suma de estas dos que están a la izquierda, la suma de las dos que están a la izquierda, se imaginarán que el resto es exactamente igual. Veamos qué pasa con la función suma, que la tenemos, la función suma está puesta acá dentro de los botones, igual se pueden poner otras funciones que están en el botón que se despliega, pero además la planilla hace un análisis de las celdas que tiene alrededor y dice, ¿será estas dos celdas que vos querés sumar? Porque son las dos que detecta todo alrededor que tienen números. Entonces ya hizo, en este caso hizo todo. O sea, me puso el igual, puso la palabra suma, puso los paréntesis y además me pone todos los valores que yo quiero sumar, que en este caso coincide, a veces funciona y a veces no funciona. Pero en mi caso sí, doy Enter, obviamente que me va a dar el mismo valor. Acá tengo la función suma, y si yo arrastro, voy a cualquiera, y veo que tengo también la función suma, y suma los dos valores que está acá al costado. Es decir, funciona para los números, funciona para los textos, funciona para las fórmulas y funciones. Esto del autorrellenado. Y funciona apropiada y dependiendo del contexto. Si yo estoy sumando los dos de al lado, en este caso sigue sumando los dos de al lado. Si yo me muevo para este lado, me dice 3. ¿Qué es lo que está sumando? Los dos de al lado. ¿Está? Siempre hace exactamente lo mismo, digamos. En algunos casos, digamos, acá ya no tendría sentido. Si yo quiero sumar estos dos, ya acá perdí la oportunidad porque me está sumando, se corrió, o sea, sigue respetando el mismo criterio, suma los dos de al lado. Si yo le digo sumar los dos de al lado acá, si lo bajo va a sumar los dos de al lado, si lo corro para allá sumará los dos de al lado, dependiendo de dónde esté, buscará los dos de al lado y sumará. Ya nos vamos a meter con esto en particular, le vamos a poner un nombre rimbombante, pero para que vean que eso también funciona y que lo puedan practicar también en este ejercicio. Acá tienen para practicar los números con el control, para practicar los meses. Pueden poner la forma abreviada si quieren. Acá podrían poner la función aleatorio entre y después arrastrar hacia abajo y arrastrar hacia los costados para poder autorrellenar esta celda. Después tienen para poner la función suma, para poner la función promedio, y también le sugerimos o le pedimos que usen la función max y la función min. Las funciones también las pueden utilizar, perdón, acá justo tenía una función y... ¿Cómo sé cuáles son las funciones? ¿Cómo se llaman? Hay una función que se llama suma, pero eso ¿cómo lo sabés? Hay una función que se llama aleatorio entre con un punto al medio. ¿Cómo sabes todas esas cosas? Algunas cosas uno las sabe por el tiempo que hace que trabaja con estas herramientas, pero si no, si uno hace clic al lado de la barra de fórmulas, aparecen todas las funciones que tiene, ¿tá? Y con una breve explicación. Por ejemplo, acá está la función suma, suma todos los números que, en un rango de celdas, ¿tá? Y acá está la función suma, paréntesis, y todos los números que uno le indique, o todas las celdas que uno le quiere indicar. Estas son las usadas recientemente, pero yo le podría poner todas, y entonces me muestra valor absoluto, arco coseno,
ahora, aleatorio, aleatorio ente, están ordenadas por orden alfabético. Para llegar a la suma, tendría que avanzar todo esto. Acá está suma, suma cuadrado, algunas cuestiones de estadística. Y si no, podría usar una clasificación, por ejemplo, cuáles son las de fecha hora. Y esto responde un poco también, esto que me decían del error que les daba, podrían buscar si acá está días, que devuelve la cantidad de días entre dos fechas, podrían fijarse si existe alguna función en las versiones de Excel que tienen, en la categoría fecha-hora, que ustedes buscando le diga que devuelve la cantidad de días, capaz que se llama días laborables. Bueno, hay una que se llama días laborables, devuelve el número total de días laborables entre dos fechas. ¿Está? Y esta, fíjense, esta es días y este es laborable. Bueno, de esta manera ustedes podrían conocer todas las funciones y acá tienen también la ayuda del mismo programa para trabajar con esta función. De manera muy similar, yo tengo instalado el OpenOffice, lo mismo asumo que será en la versión de LibreOffice. Tienen esta función acá, y cuando hacen clic, el ambiente es un tanto distinto, pero acá están todas. Por ejemplo, también en las categorías tiene de fecha, hora, y acá tiene días, por ejemplo. Por eso me llama la atención, que son funciones muy viejas, es raro. Supongo yo que el problema está en que nosotros le estamos dando el archivo en XLSX. Habría que pasarlo a X, Sí, a Gustavo, a la extensión. Sí, sí, Pame. sí, no, que eso mismo estábamos mirando, que es la extensión del archivo. Ahora cuando termine lo paso para que sea compatible y lo puedan abrir en el resto de las versiones. Sí, vamos a tener Mm, cuidado con eso y vamos sí, a cambiar todos los archivos exacto, que le demos. exacto. eh, Así hay compatibilidad, pero tenía que ver con Mm, eso. Me llama mucho la atención porque son funciones muy viejas, ya. Es un sí. montón que están. Fíjense, acá lo mismo, calcula el número de días entre dos fechas. Entonces, bueno, también estos espacios permiten construir, yo le hice doble clic ahí, a esta función, y acá me va armando, me dice, bueno, desde dónde querés. Y acá yo voy completando el 3 de agosto de 1973 y el 5 de agosto de 2008. Si completé bien los datos, me arroja, sí, me parecía que era al revés. Acá me arroja un valor negativo porque tendría que haber puesto la fecha más reciente primero, pero bueno, lo podría armar de esa manera también. Ahí dice Cecilia Díaz 360, también es muy posible, sí. Podría haber, dependiendo de la planilla, funciones distintas. Por ejemplo, en la planilla de Google, que uno puede crearse para trabajar de forma colaborativa, no en todos los casos están todas las funciones que uno tiene en Excel, digamos. Porque bueno, es parte de lo que tiene de ser técnico en informática de gestión, tiene que ver con esto, de poder empezar a mirar qué herramienta usar en qué momento. Podría decir, bueno, sí, yo necesito hacer una planilla, ¿para qué querés? O sea, empezar a preguntarle ustedes mismos, digamos, en su futura función de profesionales, empezar a preguntarse, bueno, pero ¿para qué? ¿Con qué herramienta? ¿Lo vas a hacer con otro si es colaborativa? Y hacerlo en una planilla de Google o en las funciones que te da Microsoft online.
las versiones online de Excel u otras planillas virtuales. Si no va a ser así, bueno, si no tenés ninguna, conviene instalar el OpenOffice porque es lo que uno puede hacer de forma legal, ya que es una herramienta libre, el LibreOffice, y así, digamos, empezar a hacer preguntas y en función de eso ver cuál es la mejor herramienta que se adapta a la situación problema. En todos los casos resuelve con una planilla, pero hay muchas planillas, entonces como todas funcionan más o menos igual, teniendo las nociones básicas, uno se sienta sobre otra planilla y le puede decir a las personas, bueno, lo puede hacer de esta manera, lo puede hacer de esta otra manera, tiene este abanico de opciones. Ustedes como técnicos debe ser esa parte de su función, digamos, poder asesorar a alguien que no tiene estos conocimientos y ustedes ir guardando en su caja de herramientas laborales todas estas cuestiones y dar las diferentes soluciones ante un problema particular. Ahí preguntan, las preguntas del práctico, ¿a dónde se responden? Si ustedes tienen un cuaderno y quieren responder en ese cuaderno de forma manuscrita, si quieren generarse un archivo de Word, acuérdense que los prácticos seguimos con la misma forma de trabajar que en procesador de texto. Los prácticos no se entregan. Los pueden mandar por el foro si tienen una duda, lo pueden compartir con nosotros por alguna cuestión que tenga que ver con alguna pregunta en particular, pero no tienen que entregar. Nosotros cuando haya que entregar algo, fíjense como en el caso del diagnóstico. Ustedes tuvieron 2 diagnósticos y le dijimos, tienen que entregarlo. O sea, pueden, en el caso del diagnóstico optativo, pueden entregarlo y esta es la vía. Ya tiene una tarea, lo suben allí, qué sé yo. Nosotros les vamos a indicar, pero no tienen que entregar nada, lo van resolviendo. Si tienen dudas, preguntan. Que tengan buena semana y ya saben que los estamos escuchando en el foro con las consultas. Nos estamos viendo, gente. Cuídense.